llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa, después de haberte exaltado, de haberte adorado con todo nuestro corazón. Hoy venimos a aprender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos vas a hablar, Espíritu Santo, a través de tu palabra, la palabra profética más segura. Y estamos atentos a ella como una antorcha que alumbra nuestro camino, Señor. Hoy desatamos y creemos que tenemos espíritu de revelación, de sabiduría, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Creemos que tenemos la sabiduría de Proverbios 8 y Proverbios capítulo 3. Creemos que tenemos en el nombre de Jesús la mente de Cristo, que actuamos, pensamos y hablamos como Cristo en el nombre de Jesús, que discernimos y entendemos la palabra del Señor como Cristo la entendió y la discernió en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el maestro que repartes a cada uno en particular. En el nombre de Jesús, tú eres el maestro por excelencia. Tú nos enseñas, nos instruyes, nos guías en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque por tu enseñanza nosotros somos instruidos, entrenados como un ejército poderoso, Señor, aquí en esta tierra, en el nombre de Jesús, para deshacer las obras del diablo. Creemos, Señor, porque esta revelación proviene de ti, de tu palabra, y es una palabra que se vuelve viva, Señor, en nuestro corazón. Una palabra que trae en el nombre de Jesús la fe para mover montañas en esta tierra. Te damos gracias, Señor Jesús. Todo pensamiento de la mente natural yo lo llevo cautivo a la obediencia a ti, a tu palabra, y derribo todo argumento mental que se haya levantado y se levante contra el conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, el tema es: ¿Jesús fue pobre o fue rico? Y si usted lee 2 Corintios 8, 9, ya conocéis la gracia del Señor Jesús, que por amor a cada uno de ustedes y a la humanidad se hizo pobre. Pero también dice, se hizo pobre siendo Él rico. Él se hizo pobre, pero dice que era rico. Aquí el detalle importante, mi hermano, es entender en qué momento se hizo pobre y en qué momento fue rico. Ese es el gran dilema y el gran problema que tienen muchos que estudian la palabra de Dios. Se ve que hay mucha controversia en internet de esto. ¿Cuál es la verdad, mi hermano? La única verdad viene establecida a través de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la única que nos dice quién realmente fue Jesús. La condición financiera de Jesús, la palabra no la dice. ¿Estamos de acuerdo? Entendimos el domingo pasado que un pobre no puede redimir a otro pobre. ¿Cuántos saben? Un enfermo no puede redimir a otro enfermo. Tenía que ser el cordero sin enfermedad. Un injusto o un pecador no podía redimirnos. Jesús fue sin pecado, dice la Biblia, para redimirnos del pecado, ¿verdad? Pero también Jesús no tuvo que haber sido pobre, porque un pobre no podía redimirnos de la pobreza. Tenía que haber sido alguien rico para venir a hacerse pobre en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 y 3:14 no lo dice. Que Jesús se llevó la maldición, ¿dónde? En el madero, en la cruz, ¿verdad? Donde fue crucificado. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que Él se hizo pobre en la cruz. Y antes de la cruz, ¿cómo cree usted que era Jesús? ¿Pobre o rico? Que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Él fue rico antes de la cruz. El único problema es que Jesús es el que nos han puesto en imágenes, en enseñanzas. Por mala interpretación de la Biblia han hecho de un Jesús todo un harapiento
Y no lo digo para ofender al Señor Jesús, sino es el concepto que han tenido las personas. No yo no tengo ese concepto. Han hecho del Señor Jesús alguien que pedía dinero, le llaman pordiosero en muchos lugares, otros le llaman limosnero, otros le llaman mendigo. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, ¿no? Es importante. ¿Sabe que ese concepto ha mantenido a muchas personas pobres? El concepto de un Jesús pobre ha mantenido a personas pobres. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser a la imagen de Jesús. Dicen, si Jesús fue pobre, ¿por qué yo no tengo que ser pobre? Yo tengo que imitar a mi maestro, dicen muchos. Y eso los mantiene enlazados con los dichos de su boca y se mantienen pobres. Pero derribando este argumento, mi hermano, usted tiene que prosperar en abundancia aquí en la tierra. Porque Jesús llevó la maldición de la pobreza en sustitución de usted para que usted no siga más pobre. Y aquí lo dice, mire, 2 Corintios 8:9, ya conocemos esa gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a mí se hizo pobre, amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Y cuál era la finalidad de que Él se hiciera pobre y llevara la maldición? Diga usted, ¿para qué? Ahí dice, para que usted fuera rico, dice una traducción. No sé si alcanzan a ver por ahí al frente. Para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos o fueran ricos, así dice una traducción. Entonces, si Jesús llevó la maldición, no tenemos por qué seguir siendo pobres, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero vamos a ver qué más dice la Biblia. Jesús fue pobre, fue rico, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En Lucas capítulo 4 dice: el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es una buena nueva? Santiago capítulo 2 versículo 5. ¿Cuál es la buena nueva para un pobre, para un enfermo? Que sea sano. ¿Cuál es la buena nueva para uno que va al infierno? Ser justificado y se vaya al cielo. ¿Cuál es la buena nueva para un pobre? Que ya no siga pobre y que sea rico. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí nos lo dice Santiago capítulo 2 versículo 5. Hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué cree que Él ha elegido a los pobres? Para que sean ricos. Ahí te lo dice, ¿no? Entonces eso de hacer votos de pobreza no tiene nada que ver con la palabra, ¿se ha dado cuenta? La pregunta que yo haría, los que imitan a Jesús y quieren hacer votos de pobreza, ¿Jesús acaso haría votos de pobreza? No hay ni un registro en la Biblia donde Jesús haya hecho votos de pobreza. Padre, que le haya dicho a su padre: Padre, yo hago votos de pobreza por amor a ti, Padre. Nunca lo dijo Jesús, nunca es escrito. Entonces, ¿por qué quieren imitar a Jesús haciendo votos de pobreza? Muy bien, es ignorancia en las Escrituras, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, vamos ahora... Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Segunda de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 8. ¿Listos? Poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y aquí viene la palabra, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué abundamos, mi hermano? Para toda buena obra. Esa es la abundancia. Porque alguien que quiere ser abundante, mi hermano, en riquezas, tiene primero que entender que es para toda buena obra. Es para sembrar en el reino, ¿me entiende? Si no lo entiende usted cuando está en un nivel económico bajo, no lo entiende eso, nunca va a sobreabundar. Porque si no aportamos, si no sembramos para la obra, mi hermano, no tenemos mentalidad realmente de riqueza. Y nunca va a llegar la abundancia, nunca va a llegar. ¿Usted sabe que nunca va a llegar? Por eso dice, para que sean ricos para toda buena obra. Es decir, primero usted tiene que empezar con una actitud de una persona dadora, como Dios dio a su Hijo, y Él lo dio, lo más preciado que tenía, valía más que el oro y la plata Jesús. ¿Sí o no valía más que el oro y la plata el Señor Jesús? Y el Padre lo dio. ¿Me entiende? Pero fíjese bien lo que dice. ¿Cuál es la idea de que usted abunde para toda buena obra? Para que se cumpla lo que está escrito. Repartió, dio a los pobres
y su justicia permanece para siempre. Dios reparte la riqueza entre los pobres, ¿sabía usted? Para que ya no sigan siendo pobres, ¿ok? Es decir, ya estaba escrito en el Salmo 112, versículo 9, que Él iba a repartir, iba a dar a los pobres, Jesús. La pregunta que yo haría, este Salmo 112, versículo 9, era un salmo mesiánico que hablaba que el Mesías, nuestro Señor Jesús, iba a dar a los pobres, iba a repartir a los pobres. Ahora la pregunta que yo haría a los que no creen que Jesús tuvo abundancia, ¿un pobre podrá bendecir y dar a otro pobre? Dígame usted. No, porque apenas tiene para comer él, no podrá ayudar a otros pobres. Y aquí decía que Jesús repartió y dio a los pobres. Si Jesús fue un mendigo y un harapiento que no tenía que comer, entonces ¿por qué dice la Biblia que dio a los pobres? Bueno, vamos a ver, a veces es cierto que dio a los pobres. ¿No le gustaría saber si dio a los pobres? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a verlo. Lucas capítulo 9. Un pobre no podrá darle a otro pobre porque apenas le alcanza para comer a él, mi hermano. Si Jesús fue pobre, ¿cómo entonces pudo alimentar tantas personas? Lucas capítulo 9. Mateo, Marcos, y vamos al libro de Lucas capítulo 9. Vamos a leer el versículo del versículo 10 en adelante, ¿ok? Dice el versículo 10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida o Betsaida, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí en la pantalla? ¿Se alcanzan a ver o no? ¿Sí, sí o no? Si no, para tratar de mover un poquito eso para ver qué otro tipo de letra podemos poner que se vea. Letra blanca con fondo oscuro. Muy bien. Entonces, Lucas capítulo 9, versículo 11 dice, y cuando la gente lo supo, bueno, vamos a leer el 10 otra vez. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Cuántos saben que Jesús se apartó con sus discípulos a un lugar desierto? Sí, ¿verdad? Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Significa que había una manifestación de la unción ahí, ¿sí o no? Pero les hablaba acerca del reino, ¿sí? ¿Cuál reino? El reino donde opera y gobierna el rey, ¿sí? Entonces, en un reino donde existe un rey, el menos indicado para que sea pobre es el rey, ¿sí? Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar. ¿Cuántos saben que están en un lugar desierto? ¿Estamos de acuerdo que están en un lugar desierto? ¿Sí o no? Eso significa que no había tiendas, ¿sí? Versículo 13, él les dijo, dales vosotros de comer. Imagínense que ustedes son más de 12, ¿no? Imagínense que el maestro estuviera aquí. Dales de comer a eso. ¿Sabe que de cuántas personas estaba hablando? De 5,000 personas más los añadidos, más los hijos de ellos, las esposas. Bueno, a lo mejor los 5,000 incluye las esposas, ¿no? Pero los niños, entonces está hablando de 5,000 personas. Imagínense, aquí está Jesús. ¿Cuántos son aquí? ¿Más de 12? Ah, ok. Rebasan el número de mis discípulos, denle de comer a estos 5,000. ¿Qué haría usted? Pero Señor Jesús,
Ahorita no tengo 200,000 pesos como para comprarles alimento a todos estos 5,000, Señor. ¿Qué hago, Señor Jesús? ¿Por qué me dices que le dé de comer? Qué injusto eres, Señor. Significaba que había dinero, mi hermano. Jesús no lo va a mandar a hacer a usted nada que usted no pueda hacer. Y aquí fíjese, vamos a seguir leyendo el 13. Él les dijo, dales de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y luego aquí viene la frase, a no ser que vayamos nosotros a comprar. ¿Cuántos saben que tenían dinero? ¿Cuántos saben que era un lugar desértico? ¿Cuántos panes tenían? 5 panes y 2 pescados, ¿sí? Y la otra opción era ir a comprar alimentos. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces, una de las opciones era ir a comprar. ¿Cuántos saben? Y el Señor les dijo, dales vosotros de comer. Eso significaba que había un recurso para comprar alimentos, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué no compraron alimentos? Porque estaban en un lugar desértico, donde no había tiendas. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Sí? Pero sin embargo, ¿cuántos saben que dijeron, a no ser que vayamos a comprar alimentos? Alguien podrá decir, voy a ir al supermercado imagínense, traigo, es el último peso que me queda, un ejemplo, ¿no? Alguien que no conoce a Jesús, ¿sí? Que no conoce el reino. Traigo un peso. Voy a ir a comprar alimentos, voy a ir al supermercado a comprar alimentos. Y luego el peso se me cayó en el camino, Dios mío. Y voy a ir a comprar alimentos. Dígame usted, ¿con qué cara va a ir a comprar alimentos? Si no lleva dinero para comprar alimentos. No pudiera ir a comprar alimentos. ¿Estamos entendiendo? Es lo básico. Si los discípulos iban a ir a comprar alimentos, significaba que tenían dinero. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Sí? Ok. Y eran como 5,000, entonces dijo a sus discípulos, hazte sentar en grupos de 50 y 50. ¿Cuántos saben que aquí entró la segunda opción? La segunda opción era porque estaban en el desierto y estaban retirados de las aldeas, y en lo que iban y compraban alimento, ¿a qué hora iban a regresar para preparar alimento y darle comer a la gente? Por eso Jesús tomó la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Multiplicar y aplicar la bendición. ¿Sí? Versículo 15. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ¿qué pasó? Desató la palabra del pacto de bendición que Dios prometió a Abraham. ¿Sí? ¿Qué significa bendición? Abundancia, mi hermano. Dice que bendijo, dice Jesús, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos saben que había una opción primero antes del milagro de la bendición? Pero Jesús, ahora, si Jesús le dio a comer a 5,000 personas más sus hijos, ¿ustedes creen que él pasó hambre porque no tenía dinero? Entonces no estamos hablando del mismo Jesús que nos dijeron que era pobre, que andaba con unos vestidos largos, con unos guaraches y los pies todos rajados. No es el mismo Jesús. ¿Verdad que no es el mismo? El de la Biblia, con ese que nos habían pintado, nos habíamos imaginado, inclusive desde bebé, desde niño yo también tenía entendido que era ese Jesús, porque ese era el Jesús que nos habían predicado. ¿Sí o no? ¿O a usted le habían predicado un Jesús rico? La verdad, no. Y aún nos jactábamos, ¿no? Pertenecemos al grupo de los fulanos de tal, a este grupo donde hacemos voto de pobreza porque queremos agradar a Dios. Votos de pobreza. Agradarán a Dios se le agrada por fe, y la fe tiene manifestación de abundancia. ¿Sí?
Digo, usted no se sienta mal si está en una situación donde hay poca abundancia, pero llegará la abundancia. O sea, estamos en un proceso, en una etapa donde no tenemos que quedar en el mismo estatus, mi hermano. ¿Entiende? Ahora, fíjese bien, vamos a ver otro caso, ¿qué les parece? Marcos capítulo 6. Aquí nos aclara, en Marcos capítulo 6, versículo 35, nos aclara el hecho de Lucas, o el caso de Lucas. Mateo, Marcos capítulo 6, y aquí nos queda un poquito más claro la misma historia. Realmente está hablando de la misma historia, ¿eh? Marcos 6:35, ¿listos? Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Cuántos saben que es la misma historia de los 5,000? ¿Sí? Vamos a ver cómo nos los narra ahora Marcos. Y Marcos es el primer evangelio más cercano a los hechos de Jesús, o a la muerte de Jesús, ¿ok? Versículo 37, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, el versículo 37, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Vean lo que preguntaban los discípulos. Aquí nos dice cuánto tenían. ¿Cuánto era lo que tenían? 200 denarios. ¿Sabe cuánto es 200 denarios en la actualidad? El denario es el salario. Vamos a Mateo capítulo 20. ¿Cuánto tenían para alimentar a los 5,000? 200 denarios. Ahí ya nos dice que tenían 200 denarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora vamos a Mateo capítulo 20. Unas hojas más atrás. Mateo capítulo 20, versículo. La gente dice verso, pero no son versos, son versículos. Un verso es un texto corto y un versículo es un texto largo, ¿sí? Nada más que les da flojera ya a los predicadores decir versículo, dicen verso, verso. Pero lo correcto es versículo, ¿sí? Mateo capítulo 20, versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros, bueno, vamos a leer el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Cuántos saben que está hablando de trabajadores? ¿Sí? Pero está hablando de obreros, mi hermano, no está hablando de personas que tienen a lo mejor un sueldo de un medio o un sueldo alto, sino de un obrero, ¿ok? Versículo 2, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. ¿Cuánto era el salario de un obrero en aquella época? Y en la época actual es un denario en Israel, ¿sí? ¿Cuánto era el salario de un obrero? Un denario. ¿Cuánto es un denario? El salario de un día de un obrero, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el salario en la actualidad en Israel? ¿Cuánto cree usted que es el salario? 42.41 euros en Israel. 42.41 euros. El euro en la actualidad aproximadamente está en 22.5 pesos mexicanos, de tal manera que usted los multiplica, los 22.5 al tipo de cambio del euro como está en la actualidad, por un euro multiplicado por 30 días, ¿cuánto es el salario de un trabajador mensual? Bueno, un denario, multiplíquelo por 22.5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el salario diario de un trabajador? Dígame, ¿cuánto es? Rápido, ingenieros. No, 22.5 por 40, 22.5 por 42.41. 42.41 euros por 22.5. A como está el peso mexicano, vale
956 pesos diarios gana un obrero allá en Israel. Imagínense si no están bendecidos. ¿Verdad que ganan más que aquí en México? ¿Cuántas veces más? 20 veces más. Así es que le conviene estudiar hebreo. ¿Sí? Bueno, 900 ¿qué? Es el salario diario de... Significa que ese es un denario, 956 pesos. Ahora multiplíquelo por 200, ¿cuánto es? ¿Cuánto traía Jesús? ¿Cuánto traían sus discípulos en el tesoro de Jesús? ¿Cuánto traían? Por 200, ¿cuánto traían? 191,200 pesos mexicanos. ¿Qué persona en la actualidad trae así para el diario 190,200 pesos mexicanos? Hay para pasar el día. Dígame, ¿qué persona trae 190,200? Era para el gasto diario, ¿eh? ¿Quién era el tesorero? Judas. Dice que extraía continuamente. Significa que era más dinero el que debían de haber traído, ¿no? 190,000 pesos. ¿Y ese es el Jesús pobre del que me están hablando y de que me habían cuenteado? ¿Ese es el Jesús pobre que le habían cuenteado a usted, amigo de internet? ¿Ese es el Jesús pobre el que tenía 190,200 pesos? Dios mío. Qué mentira tan grande la que se nos había dicho, ¿verdad? Eso es lo que traía para un día y nada más, en circulación ahí. Fueron al desierto y les dijo, a ver, tráiganse 200 denarios, 190,000 pesos. Por eso cuando Jesús le dijo, denles de comer, ¿por qué cree que le dijo denles de comer? Porque traían 190,200 pesos mexicanos. ¿Sí o no? ¿Cuánto es en dólares? Divídanlo 190,200 entre 17.5. 190,200 entre 17.5 vendrían siendo $11,000. $11,000. $11,000 trae al Señor Jesús y nada más, así para el diario, ahí para pasar el día. Ahí pobremente. Señor Jesús, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Pues ahí pobremente voy a pasar el día. 190,200, $11,000 ahí pobremente. Continuamente había mujeres que sembraban en el ministerio de Jesús, mi hermano. Ahí dice la Biblia. Entonces, ¿por qué nos dibujan de un Jesús pobre? ¿Cómo cree que mantenía a los 12 discípulos junto con sus esposas y sus hijos? Vengan, síganme, dijo Jesús, síganme a mí, dejen sus propiedades, sus bienes. Y uno incrédulo, y Señor, ¿qué voy a comer si no trabajo? A los hijos de Zebedeo le dijo, dejen las barcas. Los dejaron con su padre, eran empresarios, mi hermano. Empresarios, pesqueros que tenían sus barcas. Y una barca en aquella época, mi hermano, valía su lana. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos viendo Marcos 6. Si la pobreza, mi hermano, ¿por qué entró la pobreza a esta tierra? Por el pecado, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Hebreos 4:15, dice que Jesús fue sin pecado. Significa que él no pudo vivir pobre porque él no tenía pecado. Si la pobreza venía como una consecuencia de la maldición, mi hermano, Jesús no operó en maldición, él operó en bendición. Tan es así que él multiplicó los pases para el cine. para que vayan a ver la película Cristo el Redentor, ¿sí? Marcos capítulo 6, ¿ya? Versículo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos saben que está hablando de hacer obras?
el ser justificado por obras. Versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso está hablando de sembrar. Versículo 2. Estamos en Marcos, ¿no? Esa palabra hebrea creo que es Marcos capítulo 6, mi hermano. Marcos capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer desde el 1, ¿no? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían los discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Cuántos saben que está hablando de multiplicación, que sus manos multiplicaban cosas? ¿Sí estamos entendiendo? Y luego dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vea la frase, ¿no es este el carpintero? ¿Quién cree usted que era Jesús? ¿Una persona asalariado que ganaba un denario diario? ¿O que tenía una empresa de carpinteros? A él lo catalogaron como un carpintero. ¿Qué significaba? Que era un empresario. Dígame usted, ¿era un empresario o no era un empresario? Porque dijeron que era un carpintero. ¿Sabía que hay otras traducciones que de esa palabra no necesariamente está hablando de que sea un carpintero, sino está hablando de un carpintero y de un constructor de viviendas, inclusive carpintería utilizada para revestir casas, así como ahorita ve carpinteros que hacen closets? ¿Cuántos saben? Y que te ponen cocinas bien bonitas. ¿Sabía que en el desierto de Israel, donde no hay muchos árboles ni hay maderas, cuánto cree que costaba trasladar la madera de otros lugares a Israel? ¿Cuánto entonces, qué valor tenía la madera en Israel? Era un lugar desértico donde había pocos árboles. No era tan sencillo agarrar un árbol y decir, voy a agarrar un árbol de caoba en el desierto para construir una cocina y un closet en una casa, un ejemplo. ¿Sabía el costo que tenía, sabía el valor que tenía la madera en aquella época, en el desierto donde habitaban ellos? Eso significaba que un carpintero, mi hermano, alguien que tenía una empresa donde realizaban muebles de madera, significaba que tenían un gran valor en aquella época. Y a Jesús se le catalogó no como el hijo del carpintero, como el carpintero. Significaba que tenía una empresa Jesús, ¿sí o no? ¿Qué empresa que era? ¿Cree que era usted? ¿Qué empresa era? La empresa que le dejó su padre natural, José, ¿sí o no? Era un empresario Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Se le catalogó como el carpintero, ¿sí o no? ¿Nunca había pensado usted que él era un empresario que tenía una empresa? En Capernaum, ahí en Capernaum, ¿no? En Galilea, en Judea, en Belén. Ahí tenía su empresa Jesús. Eso significa que Jesús era un hombre que no tenía necesidad, mi hermano, financiera. Regularmente los empresarios no tienen necesidades financieras. Tiene una empresa que está produciendo madera continuamente y está vendiendo madera. ¿O cree que Jesús era como los carpinteros de hoy, que dicen muchos, no, pues yo solito trabajo y hago los muebles y reparto? Regularmente no, mi hermano. ¿Cuál era la exigencia de la madera en la época de Jesús, mi hermano? Bastante.
Y no nada más era un empresario que hacía muebles, sino que también instalaba, porque la palabra de carpintero, que viene ahí, la palabra de carpintero, cada vez que lo menciona, está hablando también que Jesús era constructor. Es decir, construía en base a madera. ¿Las casas de qué eran en aquella época? De piedra, mi hermano. Y muchas de las casas las revestían con madera, lo utilizaban para mesas, para revestir también las casas. En pocas palabras, era un empresario. ¿Sí? ¿Un Jesús así pudo haber sido pobre? ¿O acaso era que la crisis es muy dura y que entró la cuesta de enero y casi no vendía mesas ni vendía? ¿Habrá caído en esa crisis Jesús cuando multiplicó los panes y los peces, mi hermano? Dios mío. Jesús no vendería mesas o estaría con los problemas como los que están ahí en las muebleras ahí de Tonalá, que no llegan los clientes y andan batallando para vender. ¿Habrá entrado en esa crisis Jesús? Fue sin pecado, mi hermano, y él operaba en la bendición. ¿Sí? Mateo capítulo 4. Vamos a ver, Jesús tenía casa, mi hermano. Mateo capítulo 4. ¿Quiere conocer la casa de Jesús? Pues vamos a ver la casa de Jesús. Mateo capítulo 4. Pero no nada más tenía casa, una casa, mi hermano. La Biblia registra que tenía 2 casas. ¿Cuántos saben que la casa original donde vivía su madre tenía Jesús donde dormir, sí o no? O su madre María ya cumplió ciertos años y le dijo, no Jesús, ya no te quiero en casa, tienes 30 años, ya debiste haberte casado y órale. Como muchos de los que conozco que cumplen 30 años, ya, quiero que salgas ya, cásate con el que salga, primero que salga. Búscalo por internet, pues ya no te quiero en casa. Ya de 30 años Jesús. De 30 años y no se casaba, pues no se podía casar porque era el cordero, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces María no lo corrió de casa, ¿va? Significa que sí tenía una almohada y una cama, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que vivía con su mamá, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Si tenía una empresa, significa que tenía también una cama donde dormir con su mamá. ¿Cuántos saben que era la primera casa donde estaba Jesús? Entonces vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Cuántos saben que dice que se trasladó de Nazaret se trasladó a Capernaum? ¿Cuántos saben que se trasladó? ¿Sabe dónde quedaba Capernaum? Era una ciudad, dice, marítima, ¿sí? Era una ciudad que estaba junto al mar. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo Mateo 4:13 en la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Alguien tiene la Biblia en lenguaje sencillo? ¿Tiene alguien la Biblia en lenguaje sencillo? Mateo 4:13. Se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Eso significa que tenía una casa en Nazaret, que es lo mismo que le estoy platicando en la casa de sus padres, ¿sí? Así dice la Biblia en lenguaje sencillo. Pero no vino a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea, y allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Pero
Ahí nos habla de una casa, la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Dónde estaba la casa? En Nazaret, ¿sí? Ahora vamos a Marcos capítulo 2. Mateo capítulo 6, 4, versículo 13, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Entonces estamos entendiendo que Jesús tenía una casa en Nazaret, ¿sí? Ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Aquí estamos hablando de la segunda casa de Jesús. Marcos 2:1, ¿ya lo tiene? Mire, que le conste usted también, para que no vea que yo le estoy inventando. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en donde estaba Jesús. Hay una Biblia, la Biblia en inglés dice, la Biblia King James, dice estaba en su casa. ¿Tiene la Biblia en inglés, Michelle, y nos los puedes traducir, la King James? A ver qué nos dice la King James de Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Dónde queda Capernaum? Ciudad marítima, ¿sí o no? Después de algunos días y se oyó que estaba ¿dónde? En casa. ¿Cuántos saben que la casa de Jesús estaba a la orilla del mar entonces? ¿Tendrá el mismo valor una casa aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara que una casa a la orilla del mar en Cancún? ¿Tendrá el mismo valor? ¿Verdad que vale más a la orilla de la playa? Si no, verifique los precios, vaya a Mazatlán y verifique una casa en el centro y verifique una casa a la orilla del mar. ¿Qué dice la Biblia King James? Y otra vez entró en Capernaum después de algunos días. Y regresó a su casa. Porque así lo que dice la Biblia King James, dice regresó a su casa. Muy bien. E inmediatamente, dice el versículo 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Cuántos se juntaron en la casa de Jesús? Pues nada más tenía una salita ahí que cabían 4, una salita de 3 por 2. 3 y 2 son 5 y el dueño de la casa, Jesús, se quedó en un banquito. ¿Serían esos muchos? Serían 5. ¿Cuántos seguían a Jesús? 5 o multitudes. Oye, mínimamente los 12 discípulos, ¿no? Pero dice que muchos, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni uno a la puerta y les predicaban la palabra. Vinieron a él y trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿cuánto había? Multitud. Eso significa que no era una casa chica. ¿Qué persona en la actualidad tiene 2 casas? Yo, pastor. ¿Qué persona en la actualidad tiene 2 casas? No cualquier persona tiene 2 casas. Eso significa que para tener 2 casas necesita necesariamente tener dinero para comprar 2 casas, ¿sí o no? ¿Sí? Y la casa de Jesús está a la orilla del mar. ¿Estamos entendiendo? Dice, y como no podían acercarse a él, dice el versículo 4, causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, bola de gachos, ¿por qué quebraron el techo de mi casa? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si le quebran la parte de arriba de su casa para que entraran a que los ministrara? ¿Qué hubiera hecho? En lugar de ministrar al enfermo le tiró un sillazo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Vio la fe de ellos y dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí
Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Aún en las multitudes había algunos escribas, significa que había varios escribas. ¿Sí o no? ¿Qué tantas multitudes pudieron haber entrado en una casa que había dividido entre los que seguían a Jesús y aún estaban inmiscuidos entre ellos los escribas? ¿Cuánta gente pudo haber habido? Usted rápido piense, ¿cuántas personas pudo haber habido donde había algunos escribas y aparte había multitudes para que se confundieran dentro de las multitudes? ¿Cuántas personas mínimamente usted puede imaginarse que había en la casa de Jesús? Así. ¿50? Para confundirse entre los fariseos, los escribas, para confundirse dentro de la multitud, significa que, así pensando rápido, así unos 30 o 50, ¿no? 50 personas vamos a ponerle. 50 personas cabrán en alguna de las casas de algunos de nuestros hermanos que estamos aquí. No era cualquier casa la de Jesús, era una casa grande, ¿sí? Y para tener una casa grande a la orilla del mar, significa que le había costado buen dinero, muchos denarios, ¿sí o no? ¿Quién le compró la casa a Jesús, hermano? ¿Se la regalaron porque lo vieron como indigente y no tenían de vivir? ¿Algún millonario le compraría la casa, mi hermano? Jesús era empresario, carpintero y constructor, ¿sí? Entonces dice, estaban allí, dice el versículo 6, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así, blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Cuántos saben que Jesús en su espíritu, conoció en su espíritu que cavilaban? ¿Qué significa que conoció en su espíritu? Dígame usted, ¿qué significa? Que con sus ojos naturales no pudo oírlo. Significa que estaban retirados estos escribas. Es decir, la casa estaba tan grande que los escribas estaban a lo mejor allá en la esquina y entre ellos estaban hablando y Jesús estaba acá. ¿Y conoció dónde? En su espíritu. ¿Por qué con sus ojos naturales no pudo oírlo? Porque estaban retirados. ¿Sí o no? Nunca había pensado por qué Jesús en su espíritu tuvo que conocerlo, porque vino el don de operación del Espíritu Santo, don de ciencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, versículo 9, y les dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados se son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. ¿Delante de qué? Todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Versículo 13, después volvió a salir, ¿a dónde? Al mar. Significaba que su casa estaba a la orilla del mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Muy bien. ¿Estamos entendiendo que tenía dos casas ahora? No una casa, dos casas. No cualquier persona en la actualidad, mi hermano, tiene dos casas. Hermano, yo tengo dos casas y se las debo al Infonavit. No era así el caso de Jesús. Jesús no le debía el Infonavit, mi hermano. Menos al banco. Si le hubiera debido al banco, ¿cuántos saben que con los 200 denarios, el salario diario de un jornalero multiplicado por 200 le hubiera pagado fácil? ¿Sí o no? Jesús tenía la habilidad de multiplicar, mi hermano. Pero hay un argumento en el que utilizan que Jesús no tuvo casa. ¿No quiere ver el argumento? Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 19. Los que dicen que Jesús no tuvo casa se basan en esto, mi hermano. Mateo capítulo 8, versículo 19. Rápido. ¿Ya tiene Mateo capítulo 8? Muy bien, versículo 19, ¿qué dice?
Bueno, vamos a leer el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Dónde estaba Jesús? Al otro lado. ¿Cuántos saben que era en ese lugar, en ese lago o en ese lugar donde estaba? ¿Cuántos saben que era el otro lado? ¿Cuántos saben que no estaba en su casa? Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esta frase, mi hermano, donde el Hijo del Hombre no tiene recostar su cabeza, donde recostar su cabeza, se utilizó para decir que Jesús no tenía una cama, un lecho donde dormir y que no tenía casa. Y nada más verificaron Mateo capítulo 8, versículo 20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y ese texto bíblico es el que utilizan para decir que Jesús no tenía casa, ni donde vivir, ni donde caerse muerto. Pero nunca escudriñaron en qué otra parte de la Biblia venía la misma historia. Nunca verificaron el contexto. ¿Qué más existía de esa información? Y solamente leer un texto bíblico, como la clásica persona que no escudriña, mi hermano. Hay maestros, hay pastores enseñando a las congregaciones de multitudes, diciendo que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, que era un pobre, que no tenía casa, no tenía ni dónde caerse muerto. No tenía una almohada, una cama. Como diciendo, es un indigente que anda ahí debajo de los puentes, en los montes y debajo de los árboles, ahí duerme Jesús. Pero vamos a Lucas capítulo 9, la misma historia. Lucas capítulo 9, ya vamos a terminar con esta historia. A ver por qué nuevamente nos narra la misma historia, pero hay que ver todo el contexto dentro del texto, la historia. Lucas capítulo 9, versículo 58 dice así. Y le dijo, bueno, vamos a leer el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Dónde le dijo? En el camino, ¿sí? ¿Qué le dijo? Dice el versículo 58. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cierran la Biblia y dicen: Jesús no tenía casa nuevamente. No tenía ni dónde dormir el maestro. ¿Por qué tú dices que esos predicadores de la prosperidad, dice que enseñan que Jesús fue rico? No sé cómo se atreven a enseñar eso. Dicen en internet, si Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Esos predicadores de la prosperidad que enseñan que usted tiene que ser rico, hermano, lo están engañando, hermano. Y le hablan de un Jesús rico, pero si él no tenía ni casa. Y el problema es que la ignorancia de ellos los vuelve más ignorantes, porque no se atreven a escudriñar las escrituras para ver la realidad de la historia, mi hermano. Y es triste que no escudriñan. Vamos a leer, ¿qué les parece si quieren leer toda la historia? Cuando Jesús dijo que las zorras tienen guarida, las aves de los cielos unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar sus cabezas. ¿Le gustaría saber por qué lo dijo Jesús? ¿En qué momento lo dijo y por qué, o en qué situación estaba cuando lo dijo? Muy bien, vamos a leer la historia. Versículo 51, vamos a leer el contexto. ¿De qué se trataba cuando Jesús dijo esa frase tan célebre que han utilizado para decir que Jesús no tenía casa, ni dónde dormirse? Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ya pudimos ver que él vivía ¿dónde? En Capernaum, ¿sí o no? Que era una ciudad marítima. Para ir a Jerusalén, aproximadamente estamos hablando de 60 kilómetros. Para ir de Capernaum a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo creen que se puede aventar el Señor Jesús caminando, o en un burrito, o en un tipo de animalito de ese tipo? ¿Cuánto tiempo cree que usted se pudo ver transcurrido para
trasladarse por 60 kilómetros. 60 kilómetros, estamos hablando de aquí a no sé, de aquí a Chapala. Chapala son 45, más allá. Estamos hablando aproximadamente 2 días más que tenía que descansar, ¿no? También tenía que descansar. Un aproximado de 2 días, ¿no? Dice el versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Samaritanos e israelitas no convivían en esa época. ¿Sí sabía? No convivían en esa época. Si no, vamos a Juan 4, mire, no me pierda Lucas 9, y vamos a Juan 4. ¿Cuáles versículos? Lucas 9, 58. Las zorras tienen sus guaridas. ¿Qué Biblia es? A ver, tráigamela para verla. $9.56. Dice, pero está en Marcos, hermana. Sí, por eso no los tenía. Muy bien. Entonces vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. El Señor Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Cuántos saben que aquí viene la historia de dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Estamos hablando de la misma ciudad donde iba a pasar cuando iba a ir a Jerusalén, ¿sí? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a hacer agua, para sacar agua, algo así, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A qué fueron los discípulos a la ciudad? Significa que sí tenían dinero para comprar comida. Entonces Jesús no pasó hambre, ¿verdad que no? Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Regresemos a Lucas 9. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí, no se querían, para que me entiendan. Eran ciudades que no se querían. Así como usted no quiere a los chilangos, no, perdón, eso no es cierto, ¿va? Si quiere se llama a los chilangos también. Nuestros hermanos chilangos son buena onda, así es que ámelos. Aquel que ama a un chilango tiene 100 años de perdón, dice la Biblia. No se, no se crea, la Biblia no dice nada de eso. Es una broma. Son chistes, ¿no? Del mundo. Era para que se distrajeran. Está como una brujita que decía, es que Judas en el año 2000 ya fue perdonado por Dios Judas, porque entregó a Jesús y ya fue perdonado por Dios Judas. Una brujita estaba diciendo, ¿no? Dios mío. ¿Ya? A ver si al rato no hay hermanos chilangos aquí también. Y al rato van a escuchar esta enseñanza, así el pastor es antichilangos, pero no, yo amo a los chilangos. ¿Listos? Estamos en
Lucas capítulo 9, versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de que iban a Jerusalén, es decir, parecían judíos, israelitas, y no los querían. ¿Estamos de acuerdo que no los querían? ¿Sí? ¿Sí estamos creyendo eso? Entonces, ¿a dónde estaba Jesús? En una aldea de samaritanos. Estaba cruzando desde Capernaum hasta Jerusalén a una aldea de samaritanos. ¿Sí? ¿Sí o no? No estaba en su casa. No estaba a la orilla del mar. No estaba en Capernaum, donde decía que estaba su casa. Iba de camino de Capernaum a Jerusalén. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esa parte o no? Muy bien. Pero envió personas para que le encontraran un lugar donde hospedarse. ¿Cuántos saben que Jesús quería hospedarse en el mejor hotel de Samaria? Tenía dinero para pagar, mi hermano. Por eso envió a sus discípulos para que fueran. Y luego dice, ¿a qué iban los discípulos? Para hacerle preparativos. ¿Qué significa preparativos? Ha llegado el Mesías, vamos a encontrarle el mejor hotel de 5 estrellas de la ciudad. ¿Sí está entendiendo? Sin embargo, los samaritanos no quisieron nada con esos judíos israelitas, porque parecían israelitas, no los quisieron. Eso significa que había una opción de rentar el mejor hotel de Samaria, ¿sí o no? ¿Sí o no tuvo Jesús la oportunidad de rentar el mejor hotel? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esa parte sí no viene en los manuscritos. Si lo pueden ver en la Nueva Versión Internacional, los Dios habló y se van a dar cuenta que esa parte, ¿quieres que los consuma y caiga fuego del cielo? Esa parte no viene, eso sí no viene. La otra vez lo analizamos, creo, ¿no? Véalo en otra traducción para que lo verifique. Bueno, entonces, versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuántos saben que no lo recibieron? Iba de Capernaum a Jerusalén y no lo recibieron. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, ahí mismo comienza la historia en el 57. ¿Cuántos de ustedes traen un subtítulo ahí? Los que querían seguir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes? Resulta que no ha cambiado la historia. Está en camino todavía Jesús de Capernaum a Jerusalén. No ha cambiado la historia, no ha cambiado el tema, es la misma historia. Pero sin embargo ahí le pusieron un subtema, pero es la misma historia. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino nuevamente, ¿cuál camino? De Capernaum a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? No estaba en Capernaum donde tenía su casa. Y luego, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, le dijo este hombre cuando iban en el camino, ¿sí? Y Jesús le contesta a este hombre, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Cuándo lo dijo Jesús? ¿Cuando estaba en Capernaum? ¿Cuando estaba en Nazaret? ¿O cuando estaba en el camino de Capernaum a Jerusalén? Inciso A, ¿cuándo lo dijo? Cuando estaba en su casa de Nazaret. Inciso B, ¿cuándo lo dijo? Cuando estaba en su casa de Capernaum. Inciso C, es un examen. Inciso C, de camino de Capernaum a Jerusalén y no lo quisieron recibir en Samaria. ¿Cuántos responden? Inciso C. Así necesitamos enseñarle inclusive a algunos pastores, necesitan enseñar, B o C, atínele, pastor. Pues, digo, así necesitan unos pastores decir, B o C, pastor, dígame usted, contésteme. ¿Dios envía enfermedades? ¿Dios las permite? ¿O es Satanás el que les envía, pastor? A, B o C, contésteme. Y le va a decir, el A, Dios las envía. Dios mío, así van muchos pastores, mi hermano. Así va a encontrar. Necesitan ellos aprender con ABC. A ver si así se les pega algo.
Entonces, cuando Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, mi hermano, no era porque no tenía casa, era porque estaba en camino y no le recibieron, no lo quisieron recibir en el mejor hotel de 5 estrellas de Samaria. Se le acerca un hombre: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Jesús? Hijo mío, en este lugar donde estoy en este momento, podrás ver arbolitos donde las aves tienen donde dormirse, donde tienen su nido, pero yo, como el Hijo del Hombre, en este lugar, en el camino donde no quisieron recibirme en Samaria, que me iba a hospedar en el mejor hotel de 5 estrellas, en este momento, hijo mío, no tengo donde recostar mi cabeza en este momento. Pero ¿cuántos saben que se fueron a otra aldea? Ahí dice que fueron a otra aldea, ¿no? Y luego dice el versículo 56, última parte: y se fueron a otra aldea. Significa que le iban a buscar al maestro un hospedaje y le iban a hacer preparativos para que el maestro llegara, le ungieran los pies y descansara al maestro en el mejor hotel de la otra aldea. Entonces, ¿por qué dicen que no tenía casa? Dios mío, cuando Jesús dijo que no tenía donde recostar su cabeza, era en el camino. Además, váyase caminando de aquí a Chapala, mi hermano, por favor, y haga el experimento. Pastor, ministro, que me estás viendo por internet, vete de aquí a Chapala, o más adelante a Chapala, no sé qué otro pueblo haya, más adelante. Además, vete de aquí a Mazamitla, le vamos a mandar un pastor de aquí a Mazamitla, ¿no? Vete aquí a Mazamitla, hermano, por favor, y donde te agarre la noche, por favor, expresa lo mismo que dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En ese momento dilo. Pero cuando estés aquí en la ciudad, si tienes casa, ¿cuántos saben? Así lo mismo sucedió con Jesús. Es tan sencillo entender la palabra, mi hermano. Es sencillo entender la palabra entre los entendidos y los que quieren entender la palabra. Los que no quieren entenderlo van a seguir discutiendo lo mismo. Jesús fue pobre, y fue pobre, y fue pobre, y nadie me quita ese mensaje. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Nada, ¿verdad? Que sigan en el desconocimiento de las escrituras bíblicas. Pero la historia nos dice que Jesús tenía su casa, una donde, en Nazaret, y la otra en la ciudad marítima de Capernaum, donde había los mejores mariscos y el mejor pescado zarandeado que se aventaba el Señor Jesús. Y aún así tenía 200 denarios para llegar al mejor restaurante a que le hicieran su pescado zarandeado, mi hermano, y luego le echan camarones arriba y gratinado con queso y unos trozos de pulpo arriba, mi hermano, con mostaza y no sé qué otra cosa así, con mostaza, y una cebollita asada blanca, de la blanca arriba, mi hermano, con unos totopos bien ricos, mi hermano, y unos trozos de jaiba arriba todavía. ¿Habrá pasado hambre ese Señor Jesús con 200 denarios? Que traía ahí mínimamente 200 denarios, ¿eh? Tenía su casa, pero también predicaba el evangelio, obviamente que tenía que salir a lugares donde a lo mejor no le iban a recibir la gente porque no lo querían. A lo mejor iba a llegar a una posada, a un hotel, pero le iban a decir: ¿sabes qué? Aquí no te recibimos, Jesús. Entonces él tenía que dormir en cualquier lugar. ¿Sí o no? Jesús tenía 2 casas. Jesús tenía para pagar posada en el mejor hotel de Samaria. Si le iban a hacer preparativos era porque tenía dinero, mi hermano, para pagar el mejor hotel de Samaria. La mejor posada de Samaria era para Jesús. Ya después de esta serie, si alguien nos dice: no, es que Jesús sigue siendo pobre, es porque de plano no quiere aprender, decidió no aprender. Definitivamente no tenemos por qué nosotros seguir siendo o entender que Jesús fue pobre. Ese es un argumento mental que lo estamos derribando a través de la palabra. Es un argumento que no ha permitido que el pueblo de Dios y gran parte, mi hermano, de las personas no prosperen, porque quieren imitar a un Jesús que erróneamente dicen que fue pobre. Pero yo prefiero imitar al Jesús de la Biblia. Si Él anduvo en abundancia y multiplicó panes y peces, creo que usted también puede multiplicar panes y peces, mi hermano. Así que no tiene por qué pasar hambres. La incredulidad es la que no nos ayuda a multiplicar los panes y los peces, mi hermano.
La incredulidad es la que nos ayuda a sacar monedas de un pez. Pero estamos derribando esa incredulidad mental, porque esa es la mente natural, mi hermano, donde la tiene la incredulidad. La mente de Cristo que está establecida en ustedes es la mente que dice que sí puede usted multiplicar, pero nunca a lo mejor habla de la bendición, nunca desata la bendición. Dice que Jesús bendijo y multiplicó los panes y los peces y empezó la gente a comer. Así que usted tiene esa misma habilidad y ese mismo poder. Póngase pie, vamos a darle gracias al Rey de los Reyes. Gracias, Señor Jesús, te damos, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra y fiel a tus promesas. Gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, has sido fiel, Señor. Eres un Dios de pactos que nunca nos dejará abandonados y nunca permitirá que podamos vivir en escasez, porque tú llevaste toda maldición de escasez en la cruz del Calvario, Señor. Te doy gracias porque ahora he conocido, Señor, que tú tenías bienes y se cumplió en ti, Señor, que dabas alimento a los pobres, ayudabas a los pobres. Tú nos redimiste toda maldición, Señor, y fuiste hecho por mi maldición. Te doy gracias, Rey de Reyes. La misma bendición que estuvo en ti, creo que está sobre mi vida, dígale. Y yo creo que también yo puedo multiplicar el alimento. Pero lo hago por el poder y la unción tuya, Señor, que estuvo sobre ti. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy, Padre Celestial. Porque tú has sido bueno y eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, Señor. Te doy todo el honor y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias. Gracias por tu amor tan grande. Yo quiero ser un verdadero, dígale, imitador de ti, Señor. Un imitador de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por ese amor con que tú me has amado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece para siempre. Te doy todo el honor y la gloria, Rey. Gracias por llevar esa maldición en la cruz, Señor. Ahora he entendido, Señor, que tú tenías tu propio tesorero y los tesoros del reino los traías en manifestación todos los días. He entendido la capacidad financiera, Señor, que tú tenías, esa capacidad de alimentar a 5,000 personas. Gracias te doy. Yo solamente quiero ser un imitador tuyo, Señor Jesús. Un imitador tuyo, Rey. Gracias te doy, Jesús. Creo que puedo operar en la misma unción y en el mismo poder tuyo, Señor. Te doy gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Y el poder que te llevó a ti a ser un hombre fructífero es el mismo poder que está sobre mi vida. Creo que tengo ese poder, Señor. Ya no viviremos pobre, porque tú te hiciste pobre para que yo sea rico. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor.
Gracias, Jesús. Tú eres el verdadero Jesús, el de la Biblia. El Jesús que vivió en abundancia y tenía para comprar comida y tenía para hospedarse en los mejores hoteles o posadas de aquella época. Gracias, Jesús. Eres el Jesús real que estoy conociendo ahora a través de tu palabra. Eres el Jesús verdadero. Ya no recibiré más mentiras de lo que se promueve de ti, Señor, sino la verdad que está en ti, Jesús, que solamente viene en tu palabra, Señor. Viene en tu palabra, Señor, porque tu palabra nunca falla. Y te doy gracias por ese amor tan grande. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres un Dios del pacto. Y ese Dios del pacto me ha justificado, diga. Me ha sanado. Y me ha librado de la ruina. Yo ya no opero en esa ruina, diga. Preciosa sangre fue la que se derramó, diga, solamente para redimirme de toda maldición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre, yo por amor. Jesús.
pobreza, de la ruina, de la enfermedad, de la escasez. Él llevó toda maldición en la cruz y su sangre fue derramada y cortó un nuevo pacto, mi hermano, para que usted no esté pobre, para que usted no esté enfermo, para que usted sea libre, para que usted sea transformado. Y esa transformación venga, mi hermano, no nada más en su espíritu, en su alma, sino también sea una transformación material y financiera. Él es bueno y Él es fiel a su palabra. Él nunca falla, mi hermano. Si alguien de nuestros amigos de Facebook no ha recibido al Señor Jesús, en este momento recíbelo. Vamos a hacer una oración juntamente todos para que nuestros amigos de internet puedan recibir a Jesús. Repita conmigo, amigo de internet. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para ser justificado. Señor Jesús, en esta tarde, hoy abro mi corazón y creo que tú eres el Señor, que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste entre los muertos al tercer día. Yo recibo en este momento en mi vida y declaro que tú eres mi único Dios, mi único Señor y Salvador. Te doy gracias. Yo creo en ti, Jesús, y en tu palabra. Creo que ahora ya no estoy solo, tú estarás conmigo y yo estaré contigo por la eternidad. Soy templo del Espíritu Santo en este momento y creo que tengo eternidad dentro de mí e iré al paraíso después de que cumpla mi propósito de vivir largura de años y de días sobre la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien está enfermo, podemos ministrarle el poder del Espíritu de Dios. Amigo de Facebook, Dios te bendice. Nos vemos próximo viernes a las 7 para ver el tema cómo oír la voz del Espíritu Santo, viernes 7 de la tarde. Dios te bendice. Hasta el próximo viernes. El domingo a las 11 sintonízanos a la misma hora, en este mismo tiempo. Dios te ama y nosotros también.